Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa y esto es Entre borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Increíble, estamos llegando aquí a la recta final de esta segunda temporada de Entre Borradores. Os queremos dar las gracias porque aún estamos alucinando con el montón de mensajes que nos llegan de vosotros y los comentarios que os estáis dejando. Así que voy a aprovechar también esto para deciros que si no nos seguís, aprovechéis y la hagáis tanto en Spotify como en YouTube para ver y escuchar el podcast y en nuestras redes sociales para hablar un poquito más, enterados de cosas que estamos haciendo, si tenemos algún tipo de problema técnico que no sé qué, no sabemos qué ha pasado esta temporada, que hemos tenido algunos. Y también para los que nos estáis escuchando y no estáis viendo vídeo, estamos en un formato distinto, como si fuera el de entrevista, aunque no lo es, haciéndolo online, porque welcome a Necesitáis tomar apuntes. Se viene un episodio densito y os hemos Sí, preparado una presentación para que podáis ir tomando apuntes o para que os sea más fácil ir siguiendo toda esta información que os vamos a ir dando. Así que, sí. Sobre todo también eh, porque tenemos ejemplos gráficos ujú, que seguramente, aunque lo expliquemos por encima y la vamos a intentar explicar de la mejor manera posible, con el ejemplo gráfico lo vais a ver mucho más claro y mucho más visual. ¿Vale? Entonces, sí podéis dedicarle un ratito, va a durar lo mismo que siempre, es esa media horita que ya nos hemos hecho amiguis con los 30 minutos, pero es verdad que si podéis dedicarle esa media horita con el vídeo en este caso, os va a ayudar mucho más. igualmente vamos a intentar explicarlo todo lo máximo posible para que si solo lo escucháis, lo entendáis igual. Esperamos que sí, que sea eso. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a preparar, Un episodio muy intenso y sí, muy sí, importante. prepara tu propuesta editorial. Y dices, ¡uah! ¡Qué miedete! Me tiembla la pierna, gelatina. Así que vamos a hablar de todo lo que necesitas saber una vez tienes terminado tu borrador, que ya también hemos estado hablando en capítulos anteriores de tenemos nuestro borrador y ahora qué hacemos, y cómo preparar esa propuesta para editorial. Si queréis también que hablemos de esto sobre autoedición o coedición, dejárnoslo en los comentarios y entonces preparemos otra propuesta, porque de verdad que es muy tenso esto, entonces no nos daba el capítulo para profundizar en todo. Como glosario de lo que vamos a hablar aquí va a ser manuscrito, propuesta editorial y presentación, que me parece que sea todo lo mismo, pero son cosas distintas. Y con lo pesadas que hemos ido hablando de borrador, seguramente algunos os preguntaréis que por qué estamos hablando ahora de manuscrito. Bueno, porque no es lo mismo. Precisamente, lo primero que vamos a discutir o hablar ahora mismo va a ser cuál es la diferencia entre borrador y con un manuscrito. Raquel, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia real entre estos dos términos y por qué tenemos que tener clara que no es lo mismo? Diferencia entre borrador y manuscrito. Borrador es ese que llevas trabajando desde que arrancaste la novela, que por fin has terminado, que le has pasado a tus lectores beta, a tus amigas, has hecho correcciones, llevas ya una decena de borradores en la espalda y ha llegado el momento de decir, vale, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Si os acordáis de ese capítulo que tenemos de cuándo cerrar una historia, pues ha llegado el momento de cerrar ese borrador como para poderlo enviar a editorial. ¿Qué pasa? Que no podemos enviar el borrador. ¿Por qué? Porque el borrador es solo el texto. Es todo el contenido que nosotros hemos escrito, que está muy bien, pero es solo texto. Y el manuscrito es ese editorial ready, ¿vale? Es ese texto presentado de una manera que permite tanto a editores como a correctores y maquetadores trabajar con él, ¿vale? Eso es lo que necesitamos enviar a la editorial. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es evaluar el contenido, ¿vale? Que veremos qué tipo de cosas se evalúan también, sin tener que estar pensando si está limpio, si no está limpio, si tiene falta, si no tiene falta, si se lee, si no se lee. ¿Vale? Necesitamos facilitárselo lo máximo posible. Una editorial, pensad que recibe muchísimos manuscritos en general, ¿vale? Entonces, si ya de primeras no tiene un buen formato, no es que lo vayan a descartar porque sea elitista, sino que lo van a descartar porque ya está hablando un poco del tipo de escritores que sois. No es lo mismo enviar o entregar un currículum manchado con una mancha de café que un currículum que está bien limpito, que está súper bien presentado, son dos cosas distintas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy gráfico. Normalmente, ¿cómo es nuestro borrador? Pues tenemos el DIN A4, ahí total, todo normal, no con la configuración previa o del Google Docs o del Word. Tenemos todo justificación de izquierda a derecha y a veces incluso utilizamos la justificación completa, ¿no? Que es esa central que se llama, que es todo el texto de lado izquierda a derecha, ocupando siempre el mismo, que nos queda así como un bloque, con una tipografía, la que tenga,
el Arial, la que te guste a ti, la Futura, hay gente que usa Futura, a mansalva, la Montserrat, por Dios, estoy a Montserrat hasta, bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero cualquiera de estas tipografías con tamaños pues a 8, a 9, que estéis vosotros mismos así escribiendo que ya no veis la pantalla, que os habéis tenido que acercar, hacer zoom porque ya no veis un tinglao, ¿no? Además siempre poner arriba borrador y número de borrador, título de la novela y ya empezamos como capítulo 1. Y eso es normalmente como está la estructura. Por no hablar de que muchas veces tenemos comentarios nuestros, comentarios de nuestras amigas, tachones, sugerencias de edición, dobles párrafos. Yo muchas veces me pongo un párrafo y otro justo en la misma línea para ver cuál me gusta mejor, luego haciendo la lectura en voz alta, ¿vale? Tachones, colores, subrayados, ¿vale? O sea, tenemos un código que solo entendemos nosotros, que al final genera mucho ruido, ¿no? Entonces, eso es un borrador y está muy bien para ser un borrador, pero no es esa maquetación, esa propuesta editorial de manuscrito que tenemos que enviar. ¿Cómo se identificaría un manuscrito? Pues para los que estéis viendo el vídeo, seguro que habéis notado un gran cambio entre la diapositiva que estamos mostrando ahora, ¿no? Y la diapositiva actual. El manuscrito va a tener una serie de cosas que entraremos en más detalle. Pero ¿qué es lo primero que estamos viendo? Que ya tiene unos márgenes mucho más amplios. Estamos dejando que el texto respire, tanto en los laterales como en las partes superiores, como entre líneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que facilitar la lectura. Y no solo la lectura, sino también la corrección. Pensad que muchas veces estos documentos se imprimen, se hacen notas, se ponen en el iPad y se escriben, ¿vale? Incluso para que ellos lo gestionen internamente. Necesitamos dejar espacio para que puedan hacer esas anotaciones. Muy importante también con esto de imprimir, vuestro nombre y el título o bien abreviado o bien completo de vuestra obra en todas las hojas, ¿vale? Se imprime y por cualquier cosa se intermezclan, que sepan de quién es cada una. Y lo mismo con el número de página. En los borradores muchas veces no ponemos número de página. Y de hecho, ¿cuándo lo empezamos a poner? Cuando lo imprimimos por primera vez. En el momento en el que lo imprimes por primera vez y te das cuenta que en la impresora hay una página que se te ha movido y ya no entiendes nada, dices, necesito un paginador. ¿Vale? Entonces, el manuscrito siempre va a ir con número de página. ¿Vale? ¿Qué otras cositas vais a poder poner? Lo que se llaman florituras, ¿vale? Como pueden ser pues, la primera letra un poquito más grande, los títulos ya con otra tipografía, ¿vale? Lo podéis maquetar un poquito más bonito. ¿Es necesario? No, pero habla mucho de vosotros y va a hacer que la lectura sea mucho más amable, ¿vale? Y además vais a notar un poquito más de profesionalidad. Me gustaría hacer un paréntesis aquí porque os estamos hablando de que tenéis que preparar mínimamente el documento. No hace falta que esto pase primero por un corrector o un editor si no os lo podéis permitir, porque al final una editorial tiene sus servicios. Pero sí que estaría bien que lo pasarais por un corrector ortográfico. El Word mismo tiene uno. Por favor, no enviéis, por muy bonito que lo hayáis maquetado, con le falta su ortografía. 100%. De hecho, con esto de los mínimos, igual que con la sangría, ¿vale? O sea, a lo mejor no sabéis exactamente la sangría de la línea que tenéis que aplicar, pero sabéis que algo de sangría tiene que haber, ¿vale? Entonces, ni que sea poned un poquito. Explica qué son las sangrías. Sí, ay, perdón, culpa mía por diseño. La sangría es ese espacio en blanco que dejamos alrededor de algo, ¿vale? Se puede hablar de sangrías de cuerpo, ¿vale? Que es, tenemos el bloque de texto, pues lo que pasa alrededor del bloque de texto, y sangrías de interlineado, ¿vale? Que es dentro de las líneas la sangría que tienes. Y tienes sangrías laterales, que es ese huequecito en blanco que te queda en los libros antes de empezar una línea, y las sangrías entre líneas, ¿no? Es decir, el espacio de una línea a otra, cuánta distancia hay, que ahora lo veremos mucho más metido en materia, ¿vale? Como estábamos comentando, así un poquito ya más bajado el detalle, vais a tener que tener 6 cosas en cuenta. Lo primero, la tipografía y el tamaño. No os pongáis creativos. Yo soy la primera que tiene, y no os miento, 2.753 fuentes en su ordenador. Sí, lo sé, un problema también tengo. Estoy completamente de acuerdo, pero no venimos aquí a juzgarme, ¿vale? Entonces, vais a poner en vuestro documento una tipografía que sea estándar en el mercado, que es o la Times New Roman, o la Courier New, o la Georgia, en un cuerpo 11-12 Podéis poner un máximo. Arial también si queréis. Sí, se puede poner un Arial, pero es verdad que lo recomendable siempre va a ser Times New Roman. De hecho, si miráis en cómo os piden las propuestas editoriales, muchas veces os piden que la pongáis en Times New Roman. Si os presentáis a concursos, os van a pedir que la pongáis en Times New Roman, ¿vale? Entonces, yo por si las moscas, os diría que la pongáis en Times New Roman, ¿vale? Nos ¿Por curamos en qué? Porque salud. son Vale. neutras. Exacto. Son tipografías neutras, son muy fáciles de leer tanto en digital como en impreso, ¿vale? Que, por ejemplo, tipografías como la Arial están mucho más pensadas para digital que para impreso. Entonces, cuando se imprime en tamaño más pequeño, no se lee igual de bien con la Times New Roman, ¿vale?
Por mucho que tengamos nuestra fuente favorita, dejémoslo para nuestras redes sociales y nuestros webs, que no tanto para lo que es la entrega del manuscrito a una editorial. El interlineado, ese espacio entre líneas que estábamos comentando. Siempre tenemos que trabajar en un doble espacio, que puede ser o un 2.5 o 1.5, ¿vale? Son los dos recomendados. No es una cosa estética, es una cosa utilitaria, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Es algo funcional. Tienes que dejar ese espacio para que los correctores puedan hacer esas anotaciones que estábamos comentando, ya sea en papel o en digital, y sobre todo para que el ojo descanse, ¿vale? Si hay que leer mucho texto, lo mejor es que tenga un espacio suficiente como para no agobiarse. Estoy segura que habéis visto más de una vez libros, no libros, sino documentos en los que es todo un bloque justificado por los dos lados con letra chiquitina y vosotros mismos habéis pensado, ¿me tengo que leer todo esto? Pues si vosotros lo pensáis, imaginad una persona que tiene que recibir y leer decenas de manuscritos al día. 100%. Y de hecho, con la misma relación, por eso es la importancia de los márgenes, ¿vale? Esa sangría que estamos hablando de los laterales, de cuánto espacio dejamos en el cuerpo. Podéis hacer una prueba vosotros mismos, ¿vale? Coged un pena 4 y ponéis, sin márgenes ninguno, una línea toda escrita del principio de la página hasta el final de la página. Y eso lo duplicáis en toda la página. Es verdad que en una página os queda mucho más texto, pero cuando lo empiezas a leer, se os hace eterno. ¿Vale? O sea, tú empiezas a leer así y cuando ya vas por 2/4 de la línea, ya se te empieza a cansar. Por eso también, sin darte cuenta, repites la línea que estás leyendo, porque tu cerebro no es capaz de Ah, saber por dónde vas. exacto, hay demasiada distancia entre el origen y el final y de nuevo el origen, ¿vale? Entonces, los márgenes también nos dan esa guía de texto, ¿vale? Hacerlo más chiquitito, el bloque que tenemos que leer, es mucho más fácil que no nos perdamos, ¿vale? Y de nuevo, aparte de facilitar la revisión, también deja espacio para comentarios. La alineación. Yo sé que si cogéis un libro, cualquiera de los que tengáis en vuestra biblioteca, va a estar lo que se llama justificación central, es decir, va a tener el mismo ancho de izquierda a derecha y todo va a ser un bloque. Y va a aparecer lo que se llama el salto de línea, que son esos guioncitos que hacen que la palabra se corte por una sílaba y pase a la siguiente parte. Para las editoriales, lo que se recomienda es enviar con justificación izquierda, es decir, no lo pongáis centrado con el salto de línea, lo mejor es enviar con justificación izquierda porque es verdad que para ellos va a facilitar la lectura, ¿vale? Luego ya aparecerán los maquetadores, los correctores y todo el tinglao que tiene que venir para que el libro esté publicado, ¿vale? Pero no pasa nada si no lo hacéis con esa justificación central. Si lo hacéis con justificación central, siempre con el salto de sílaba, porque si no os va a quedar lo que se llaman los ríos blancos, que son esos espacios raros que os hacen las frases entre palabras, y eso lo único que vais a hacer es que sea agotador leer el texto, ¿vale? O sea, el ojo necesita que siempre haya el mismo espacio en blanco para no agobiarse, ¿vale? Entonces, cuando no está, se agobia. Lo que hemos hablado de la sangría en primera línea, que normalmente la recomendación es 1.25 centímetros, esto se puede configurar desde el Word, desde el Drive, si no sabéis cómo hacerlo, tenéis tutoriales hasta en TikTok, ¿vale? O sea, buscáis sangría Word y enseguida os va a aparecer cómo hacerlo, ¿vale? O sea, quería introducir aquí programa que estamos utilizando para escribir. Efectivamente. Y una cosa muy importante, que las que venimos en Wattpad lo hemos hecho mucho, cuando tú entregas una editorial, o sea, cuando entregas un manuscrito o ves un libro impreso, nunca hay un salto blanco entre un párrafo y otro párrafo. Yo sé que nosotras cuando lo ponemos en digital queda muy mono, queda mucho más aireado. La realidad es que eso luego no va a estar. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, principalmente por costes, porque al final ese espacio en blanco reiterado te acaba ocupando muchas más páginas y más páginas en más dinero, ¿vale? Y dos, por lo que estábamos hablando de ese salto y esa guía que tiene el ojo. Pensad que cuando leéis en digital, tanto si es en móvil como es en Kindle, como si es en ordenador, el espacio que hay es muy pequeñito, es muy reducido y tiene normalmente mucho aire en blanco si la pantalla es muy grande. ¿Vale? Entonces, que el ojo que hay un salto pueda continuarlo. En papel eso no pasa, muchísima más información a nuestro alrededor, ¿vale? O sea, tenemos que intentar facilitar lo máximo posible, por eso no hay saltos de párrafos. O sea, sí es párrafo, pero no hay un hueco entre párrafos, ¿vale? Y el encabezado, esto ya hemos comentado antes. Por favor, poned vuestro nombre. Si eso se imprime y se mezclan papeles, estén fotuts, ¿vale? Entonces, lo mejor es eso, que si lo van a imprimir, que sea muy fácil reordenarlo por el número de página, porque tiene vuestro nombre, porque está el nombre de la novela, ¿vale? Más importante que hacer el manuscrito, es importante saber hablar el lenguaje editorial. Algo muy importante dentro de este lenguaje editorial es que ellos no hablan por páginas, sino que hablan por palabras.
Muy importante. Por ejemplo, esto que os ponemos aquí en la diapositiva para los que nos estéis escuchando y no lo estéis leyendo. Una novela de género suele estar entre 70 y 100.000 palabras, un ensayo entre 50 y 80.000 palabras, una novela de fantasía acostumbra a estar rondando los 100, 120.000 palabras. ¿Qué es esto de las palabras? ¿Y por qué no puede ser en páginas? Primero, por el tema de la maquetación, porque al final depende de cómo se maquete y qué tipo de papel se utilice, letra, bla, 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 variará ese tipo, ese número de letras. Y creo que el mejor ejemplo que os podría poner es cuando de repente las mujeres embarazadas os hablan en semanas y te dice, o en meses. En el embarazo te hablan en semanas, que lo puedo entender porque cambia mucho de una semana a otra. Entonces, que nos digan esto de X meses, para nosotros bien, pero para ellas no funciona. Y luego los niños, cuando nacen y tienen meses, y de repente te dicen, sí, es que mi hijo tiene 38 meses y medio, y tú estás haciéndote cálculos, en plan de estos cuántos años son, porque tú hablas en años y ellos hablan en meses. Pero claro, es que tienes que entenderlos a ellos. En este caso es exactamente lo mismo. Tú tienes que entender cómo hablan las editoriales y hablan en palabras, no en páginas. De hecho, en Wattpad o en AO3, la gente que está acostumbrada a leer en plataforma, ya sea fanfic o ya sea novela original, seguramente esté mucho más acostumbrado porque mirará cuánto es la novela, cuánto es el capítulo y dirá, 15.000 palabras, bien, me lo puedo leer en 20 minutos. 100%. De hecho, eso que dices, mira, pues he sacado uno cortito de 220.000 palabras. Sí, voy a leerme este fanfic. Claro, luego también es verdad que cuando estás muy acostumbrada a leer de esta forma, pierdes un poco el contacto con la realidad. Porque de repente, exactamente, 250.000 palabras para un fanfic, bueno, no está mal. Y de repente ves que estamos hablando de Una pedazo letra de con tocho, 1093 páginas. pues a lo mejor estamos un poco de lulo en ese momento. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta aparte de esto? Nos vamos ya a la siguiente diapositiva porque vamos a entrar más en esa propuesta editorial como tal, ¿no? Esto es lo que tengo y por qué debería importarte. Vale, tenemos que tener en cuenta que es lo que estamos haciendo todo el rato y repetimos como si fuéramos un poquito discos rayados, que al final la editorial es una empresa. Entonces, ¿cómo evalúa tu manuscrito o cómo tienes que hacer esa propuesta editorial? Es algo muy importante. Aquí, perdón por interrumpirte, no, o sea, no es recomendable enviar tu manuscrito y ya está, ¿vale? Exactamente. La propuesta editorial es mucho más allá que enviar solo el manuscrito, es una presentación per se de la obra, ¿vale? Si envías todo tu manuscrito con tus 220.000 palabras de fanfic, van a coger y van a decir, anda, qué bonito, toma por culo, ¿vale? Entonces, lo mejor es vestir correctamente ese envío de la editorial. Literalmente estáis haciendo una presentación como si fuera de un trabajo, pero de vuestro trabajo, que es vuestra novela. Pensad en esos trabajos de la ESO, en bachillerato, en la universidad, en el máster, donde sea que hayáis tenido que hacerlo. Es algo parecido, os va a ayudar. Realmente eso que decías, ¿por qué tengo que hacerlo? No me va a servir de nada. Os va a servir en esta vida adulta, en este momento, de vamos a hacer la propuesta editorial. Es el momento en el que le vendéis vuestra novela a la editorial para que decida si va a venderla en los mercados, si la va a aceptar, si encaja en su mercado. Porque como bien ya ha comentado Rosa, al final las editoriales son empresas. Entonces es muy importante porque la propuesta editorial va con un único objetivo, que es decir, qué es lo que tienes y por qué a ellos debería importarle. ¿Por qué? Porque al final lo que van a evaluar en tu manuscrito no va a ser tanto si está muy bien escrito o no, que también, ¿vale? O sea, la calidad es importante, sino que van a evaluar es si es tiene capacidad comercial o no, ¿vale? Es decir, si la editorial lo publica, si hace esa inversión en ti, va a tener un retorno. Porque si es así, entonces seguramente tengas más posibilidades. ¿Para qué entonces hacemos la propuesta editorial? Para darle toda la ayuda posible para entender, para tomar una decisión a favor de tu libro. No quiere decir que el arte no importe, ni muchísimo menos. Ya os decimos que la calidad es vital y por eso siempre os vamos a recomendar que contra mejor escribáis, más posibilidades. Pero sí que significa que el arte y el negocio tienen que coexistir. Y además, si entendéis el lenguaje del negocio, entendéis el lenguaje de la editorial, vais a tener un valor diferencial por encima del resto de personas que solo hablan el lenguaje literario. Para los que estáis viendo la presentación, os hemos puesto a la izquierda lo que sería un ejemplo de una portada, ¿vale? De propuesta editorial. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí tanto Rosa como yo tenemos un background de artes y os queremos hablar del poder de la comunicación. Y la comunicación empieza desde el momento cero. Desde la propia portada podéis comunicar muchísimas cosas. Para los que no estáis viendo el vídeo, básicamente lo que estamos viendo a la izquierda es una portada donde tenemos nuestro nombre y apellidos, importantísimo. Siempre tenéis que decir quién narices soy. Luego tenemos una imagen de fondo, que en este caso es de una chica, de un cuadro de Henrik Uldalen, que no sé si lo conocéis, pero si no, yo os lo recomiendo mucho, me encanta. Pero que ese fondo al final tendría que ser
esa representación o un mood board o algo parecido a una imagen conceptual que hable de vuestra novela. Os vamos a poner de ejemplo mi caso. Sabéis que estoy trabajando con un proyecto que se trabaja con los latidos del corazón, ¿no? ¿Yo qué pondría de imagen de fondo? Pues aprovecharía mis skills de diseñadora. Para las que no tengan estas skills, existen programas como Canva, existen programas como Pinterest, ¿vale? O sea, podéis buscar muchísima información. Y me haría un fondo pues donde se viera que hay un plano semifuturista, que hay una protagonista femenina y un protagonista masculino que tienen así ya como una relación de enemigos, porque no están precisamente como muy acaramelados, ¿no? Están así como separados, hay cierta tensión, ¿vale? O sea, se pueden representar muchas cosas. ¿Que no tenéis ese nivel? No pasa absolutamente nada. Estáis escribiendo un Dark Academia, entráis en Pinterest y ponéis Dark Academia, Background Aesthetic Laptop y esa imagen de fondo que os guste la podéis poner, ¿vale? O sea, al final lo que necesitáis es que de un vistazo la editorial se pueda hacer una idea de qué es lo que le vais a contar, Y si ¿vale? no podéis poner un collage, o sea, el límite es vuestra imaginación. Efectivamente, ¿vale? Al final lo que estáis buscando es eso, que de un vistazo rápido, la típica frase una imagen vale más que 1000 palabras, pues eso es un poco lo que estamos buscando aquí. Luego, título de la novela. Que título de la novela no quiere decir que ya lo tengáis cerrado, o sea, puede ser proyecto estrellas, puede ser proyecto mazapán, lo que os apetezca. Si ya tenéis un título, oye, pues mucho mejor, porque al final el título va a hablar de la novela y qué es lo que se puede encontrar ahí. Pero si no lo tenéis, no os preocupéis, no es imperativo. Y os queríamos añadir una cosa que buscando información hemos visto que no mucha gente recomienda, pero yo, por ejemplo, en las propuestas comerciales de mi empresa lo hago un montón, que es poner en una línea de qué va la propuesta que estáis haciendo. Es decir, explicar vuestro proyecto en una única línea, ¿vale? Un sales pitch. Si en mi caso yo quisiera explicar una línea de qué va mi novela, pues podría decir distopía futurista, enemies to lovers, enfocado a público juvenil o algo por este estilo que fuera muy resumido. Eso sería la parte de negocio, pero si queréis hablar de la idea, de ese valor diferencial, pues yo diría distopía futurista donde todo está controlado por los latidos del corazón. Y ahí ya estáis hablando un poco del twist de lo que va vuestra novela. En una única línea, de verdad, no metáis párrafos que luego ya vais a tener que escribir mucho, no hace Sí, falta. exactamente, vais a tener que explicar mucho en esta propuesta. Exacto. Entonces, en la portada que buscamos, que con una imagen hablemos de qué va la trama, con un título vistamos qué es lo que te voy a contar y con una línea te diga por qué te interesa leerlo, ¿vale? Eso es un poco lo que estamos buscando aquí. Entonces, además de esto, ya una vez que tenemos la portada, ¿qué es lo que tendríamos que, o sea, con qué deberíamos seguir? Con nosotras mismas. Hay que presentarse como autoras. Rosa, ¿cómo nos presentamos como autoras? Porque no estamos hablando de poner un currículum vitae de toda la vida. No, de hecho, presentarte como autora es presentarte a ti como persona también. No solo estás vendiendo tu novela, sino que te estás vendiendo a ti. Que ya sabemos que en los tiempos que corren también muchas veces nos vendemos a través de las redes sociales. Yo sé que por norma general, o al menos eso es lo que se escucha por ahí, los autores y autoras acostumbran a ser personas más introvertidas, pero que seas introvertida no significa que no tengas que darte a conocer cómo eres tú como persona. ¿A qué me refiero con esto? Es necesario también que sepan si vas a ser una persona que va a aceptar, si te dan algún tipo de consejo, cómo va a ser trabajar contigo, porque al final este proceso de publicar una novela no es pim pam, vale, te lo cojo y lo hacemos. Van a ser meses en los que vais a tener que trabajar juntos. Si tú también le estás haciendo un resumen de cómo es trabajar contigo, cómo eres capaz de llevar las cosas, ya que estás dispuesta también, les vas a ayudar, porque no es lo mismo con una persona que todo te conteste como sí, no, sí, no sé, a alguien que sea capaz de defender su idea y de estar dispuesto a tener un intercambio de ideas, por si por lo que fuera te pidieran ampliar o hacer algo diferente en la historia. Bueno, y que al final vas a ser la cara visible de ese proyecto. O sea, si sois una persona pues un poco burda, oye, pues a lo mejor no te meto a una mesa con más personas, ¿sabes? En plan, tal vez no te meto en un debate y te llevo solo a entrevistas unipersonales, ¿vale? O sea, al final, cuando os presentáis como autoras, la manera en la que escribir, hablamos de autoras, pero obviamente también tenemos autores, ¿eh? Pero cuando os presentáis como autores y autoras, la manera en la que os presentáis es muy importante porque dice muchísimo de vosotros. Si sois unas personas organizadas, si sois personas más críticas, si sois perfeccionistas, ¿vale? Y luego además todo lo que dice Rosa, el impacto y la huella digital que tengáis. Vosotros tenéis, o sea, tened en cuenta que la forma en la que estéis haciendo ese tipo de presentación, de propuesta editorial, también va a mostrar cómo sois, ese orden, esa forma, ese gusto, la forma en la que os expresáis fuera de la novela. Algo que he aprendido mientras buscábamos información aquí es que también os presentáis en tercera persona. Y yo de eso no tenía ni idea. Sí, de hecho creo que sale la siguiente diapositiva. Empezamos. Ahí está. Ahí ya tenemos. Esta forma de presentarte, tenemos una pequeña biografía editorial que es empezar por lo que te hace creíble como autora.
Si no tenéis nada publicado, que yo creo que es algo bastante normal si estáis escuchando esto, igual que nosotras, no os preocupéis. No tenéis que tener tropecientas mil obras publicadas o concursos ganados. Si los tenéis, genial, podéis ponerlos. Aquí lo que hablábamos también de tercera persona, el convencional, que yo creo que aquí lo tendrías que explicar tú más, Raquel, porque eres la que también lo tiene más por la mano, porque yo de verdad no tenía ni idea. De hecho, también he descubierto que los currículums vitae normal que envías a las empresas también estaría bien que estuvieran en tercera persona. Spoiler, lo he hecho siempre mal, siempre lo he enviado en primera persona. Vale, vamos por partes. Sobre la vía editorial, yo quería añadir que si no tenéis ahora mismo una trayectoria editorial, pues como es nuestro caso, cualquier cosa que os pueda aportar credibilidad en vuestra obra también es funcional. Os voy a poner el ejemplo más claro, que es cuando alguien ha estudiado periodismo e igualmente indica que es periodista. O, por ejemplo, imaginad que sois de ciencias y habéis escrito papers o tenéis cosas publicadas, aunque no sea lo mismo, ya se está hablando mucho igualmente, ¿vale? Esto es como cuando buscas tu primer trabajo de tu sector, pero has estado de camarera o de cara al público y lo pones también como actitudes, porque al final la gestión del estrés, el hablar con la gente, ¿no? Esa parte de las soft skills, igualmente se tiene ahí. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Si no tenéis ahora mismo experiencia en la parte editorial, intentad encontrar qué es lo que os hace a vosotros únicos que vais a poder aplicar en vuestra biografía, ¿no? Por ejemplo, hablamos hace no mucho de Susan Collins, de los Juegos del Hambre. Yo me imagino su propuesta editorial como novela única, Los Juegos del Hambre, ¿no? En plan, mi propuesta editorial, esta distopía, tal, no sé qué. Claro, si tú te pones, he sido guionista de no sé cuántos programas de televisión durante toda mi vida, hombre, pues yo esa experiencia la tendría un poco en cuenta. ¿Vale? Entonces, Claro, si solo te quedas con él, esta es la primera novela de Susan Collins, pues tú acabas con un síndrome del impostor muy grande porque dices, Dios mío, vaya obra maestra, ha escrito esta mujer, es la primera vez que escribe, pero en el momento que te dicen exactamente eso, lleva 20 años trabajando como guionista en algunas de las producciones más grandes de Hollywood, dices, vale, quizás será la primera novela que escriba, pero lleva escribiendo muchísimo tiempo, pues lo mismo, ¿no? Es periodista. Hay muchos filólogos también que se dedican a la escritura. Nosotras somos de artes y a lo mejor es un poco más complicado. Sí, no, porque al final también tenemos que contar historias de una forma exacto. distinta, pero las estamos contando. Efectivamente, siempre vais a estar relacionados porque si no, raro sería que tuvieseis algo tan diferente con la escritura como para realmente estar llevando este camino, ¿vale? Siempre de una manera u otra las cosas surgen. Lo de la tercera persona, que esto es un tema bastante gracioso. A ver, técnicamente, o sea, en presentaciones editoriales, lo convencional cuando no te conocen es presentarte en tercera persona, ¿vale? Aunque sea un poco raro. ¿Esto de dónde viene? Porque en realidad, si buscamos buenas praxis de currículum vitae, no sé si lo sabéis, pero hay dos cosas. Una, hay una plantilla que se llama el Currículum Vitae Europeo, que es una plantilla donde se tiene que tirar toda esa información, eso está en inglés. Y si os fijáis en las buenas praxis, todo lo que te piden es que hables de ti como tercera persona. Es una manera de despersonificar tu experiencia, por lo tanto se sobreentiende que no estás edulcorando la situación, porque lo estás viendo desde un objetivo exterior y no desde un objetivo interior. Es verdad que luego el mundo ha ido cambiando mucho, ¿vale? O sea, en España ya no es imperativo escribir en tercera persona un currículum, los currículums en primera persona se aceptan y en muchas empresas se valoran de manera positiva esa cercanía. Pero es verdad que fuera de España se sigue requiriendo en muchos lados obligatorio, como por ejemplo el UK, que se escriban los currículums en tercera persona, igual que en muchos sitios es obligatorio foto y en muchos otros no. Un poco para que lo entendáis. Es verdad que con las editoriales se sigue manteniendo, sobre todo con editoriales tradicionales, se sigue manteniendo mucho ese concepto. Que os vais a presentar una editorial independiente, que el capítulo de la semana que viene hablaremos de dónde enviar el manuscrito y qué editorial escoger, ¿eh? Os presentáis una editorial independiente que tiene todo autoras jóvenes, todas las editoras también son muy jovencitas y tal, pues a lo mejor no hace falta un tercera persona, entendámonos, ¿vale? Un poco con cabeza, pero estamos hablando de manera generalista, Claro, ¿vale? tenemos que tener en cuenta, aquí lo volvemos a repetir, tenéis que investigar y tenéis que saber qué es lo que estáis haciendo. O Pues, al pues, menos, en investigación. exactamente, investigad todo lo que podáis, preguntad todo lo que podáis a toda la gente en Internet, de verdad, todos sabemos que hay idiotas por todos lados, pero también hay mucha gente muy amable. Y yo creo que con la gente que os hemos traído en las entrevistas queda bastante claro que en general, igual que lo dicen ellos también, si preguntas a autores, te van a contestar. 100%. Y por último, pues la huella digital, ¿vale? O sea, ponedla también vuestra huella digital. A ver, si vuestra huella digital son TikToks bailando, yo no sé si esto encaja mucho aquí, entendámonos. Pero al final lo que quieren ver es que os movéis y que movéis. ¿Qué quiere decir? Necesito, lo hemos hablado 10 millones de veces también, pero necesito 20.000 seguidores para publicar. No, a veces es mejor menos pero útiles, es decir, gente que interaccione contigo, que te responda, que participe, etcétera, que muchísimos, pero que no existan. Y lo mismo, si tenéis vuestra web, vuestro Instagram, TikTok, newsletter, un podcast tan chulo como el nuestro, ponedlo. Y si podéis añadir las cifras de los seguidores y las interacciones, mejor, porque está hablando de que también, una vez más, entendéis la parte del negocio. Si no sabéis dónde buscarlo, puede ser también
que no tengáis vuestras cuentas en redes sociales como negocio, porque en las personales no os dejan ver estos datos. Cambiarlo a negocio es gratuito. Sí, eso. Buscad en las especificaciones a ver qué es lo que os piden. A lo mejor os piden una contraseña, una doble especificación, perdón, una doble validación. Depende de la red social, depende de dónde estéis publicando lo que sea que estéis haciendo. O si es vuestro blog, obviamente, pues no va distinto. Pero en tema de Instagram, por ejemplo, sí que se diferencia mucho de las personales a las profesionales. Lo mismo que si tuvieseis Wattpad, o sea, igual, poner la cantidad de lectores que tengáis, o sea, no os avergoncéis, ¿vale? Toda información es válida. Que ¿vale? nunca nadie os diga que por publicar en Wattpad o en AO3 o en algún tipo de foro de este estilo, no sois escritoras, sí que lo sois. Vamos, si lo sois, reinas y reyes. Tenéis además hay un montón de personas leyendo a las que les debéis historia. Exactamente, a las que nos deben historias. Sigamos, que ya hemos una portada, nos hemos presentado como autores, ahora toca presentar nuestro libro, nuestra historia, ¿vale? Vais a necesitar varias cosas. Las más importantes, la sinopsis. Son dos, una larga y una corta. La larga es de 1 a 2 páginas, es la descripción del libro que muestra el arco completo, de dónde viene el arco, a dónde va el arco, cómo se transforman los personajes, qué transformación se va a llevar el lector, es decir, qué se lleva de la novela. Para no ficción, muchas veces se va a centrar más en el problema que resuelve y cómo. Por ejemplo, libros de autoayuda, muy sencillo. Resuelve pues yo qué sé, la microbiota, la depresión, la procrastinación, el problema al que va atacado. Y para ficción, el conflicto central, los personajes principales y cómo se resuelve el conflicto. Tenéis que meterlo todo, spoilers incluidos. Plot twist, in. No sé qué, in. Traiciones, in. Todo in. Básicamente es un resumen de toda vuestra novela. Exacto, ¿vale? Es esa sinopsis con asteroides que me gusta decir a mí, que va a ir un poco ahí on fire. La sinopsis corta. Yo creo que esto es lo más difícil que vais a encontraros. Es una versión muy condensada. Tenéis que ser capaces de escribir vuestro libro en 150 palabras máximo. Si no sale, vuestro libro todavía no está lo suficientemente definido. O sea, lo tenéis que tener muy en cuenta. Es decir, que todavía no está para presentar. Aunque tengáis el borrador escrito, hay algo que os está fallando. Podéis investigar un poco qué es lo que falla y retractar. Y luego tenéis el target. ¿A quién va este libro? Sé específico. No vale para todo el mundo. O sea, todo el mundo no es un público. No vale para todos los niños tampoco. Contra más específico seas, más vas a dar a entender que conoces al público al que vas dirigido y vas a tener más credibilidad como autor. No es lo mismo decir va para mujeres de 30 a 40 años que va para mujeres entre 30 y 45 años en un proceso de cambio de carrera. Os voy a poner un ejemplo muy claro. 50 sombras de Grey. Para mujeres entre 30 y 45 que no están felices en su matrimonio, que les gustaba Crepúsculo a su hija, pero que no podían ver Crepúsculo con su niña. Ahí tienes un target muy específico. El target de este podcast es gente que está empezando o quiere aprender más sobre la escritura, informarse sobre el tema editorial y de paso conocer opiniones de otros autores, normalmente entre unos 25 y 35 años. Es cierto que muchísima más gente puede escuchar o leer este tipo de novelas, sí, pero si tú sabes a quién va dirigido, va a ser más fácil utilizar el vocabulario específico o esas técnicas o tácticas que te van a ayudar a acercarte más a El tu target. vocabulario, el registro, el tono, son muchas cosas. No hablamos en el mismo tono en una novela para 6 años que en una novela para 11 años. Porque el niño de 6 no va a entender lo de 11 y al niño de 11 lo de 6 le va a parecer infantil. Y fijaos que técnicamente son niños. Estamos dentro del mismo grupo, ¿no? O lo mismo, ¿por qué hay tantos tags de Young Adult, New Adult, Adult Plus, Ultra Plus? Porque al final son distintas etapas de madurez dentro de lo que es empezar a ser adulto, llevar ya un poco más adulto, ser adulto completo. A mí no me gustan las mismas novelas ahora que tengo 28 que las que me gustaban con 18 años. Igual que no me gustan las que me gustaban con 23 ahora que tengo 28, en plan, y han pasado solo 5 años, no es el mismo registro. Claro, ¿podemos leerlas y podemos seguir disfrutándolas? Sí, pero no las vamos a leer tampoco con los mismos ojos. Ni van a ser mi prioridad a la hora de comprarlas, porque seguramente hay otros libros que me apetezcan mucho más. Y recordemos que todo esto es un negocio. ¿Qué más cositas? Los comparables. Yo sé que muchas veces hemos hablado de no te compares con otras autoras, etcétera, etcétera. En este caso sí es importante. ¿Por qué? Porque le estás dando mucha información a la editorial. La idea es que te busques 2 o 3 libros, o 3, 5, que sean muy parecidos al tuyo. No tanto en la trama, sino en conceptos, como puede ser la audiencia, como puede ser el tono, la temática, la estructura. Tiene un viaje del héroe, pero la protagonista es una mujer fe, con fuerza, tal, no sé qué, pa, pa, pa. Bueno, pues vas a tener un registro de algunas obras que van a ser similares, ¿no? Fórmula clásica que vas a ver en todos lados, esto lo habéis visto en internet 8 millones de veces. Mi libro es como X, pero con Y. O para lectores de X y Z. Esto está por todos lados, todas las cuentas de marketing os lo van a poner igual.
es verdad que funciona y da mucha información. Con esto conseguimos que la editorial se le haga muy fácil categorizar vuestra obra, posicionar el libro y sobre todo vais a demostrar una vez más que conocéis el mercado. Por favor, no utilicéis comparables demasiado famosos, en plan, yo qué sé, la nueva Rebeca Yarros, ni polémicos. No os metáis en esos tinglaos. No hace falta. Podéis coger, primero porque ya no es un tema de que os pueda categorizar en un autor polémico o no, sino es un tema de que os estéis haciendo un flaco favor. Si, por ejemplo, me lo voy a inventar, ponéis que vuestro libro se parece mucho a Alas de Sangre, ya que he dicho Rebeca Yarros, ¿cuántos libros parecidos a Alas de Sangre se han publicado en los últimos 2 años? ¿Realmente os Muchísimos. vale la pena clasificaros en ese? ¿O os vale más la pena coger, por ejemplo, se parece más a Eragon, pero con, yo qué sé, me invento, los Juegos del Hambre? Sí, son dos muy conocidos, pero hace ya un tiempo de ese registro. Y estáis cogiendo dos conceptos muy diferentes. O, por ejemplo, podéis coger una obra que sea bastante conocida y una que a lo mejor no sea tanto. O incluso de registros distintos. No hace falta que habléis solo de libros. Es como si cogieras Titanic y lo mezclaras con, yo qué sé, Bioshock. Ser capaz de explicar esto también es muy importante porque te va a ayudar a ti, que esto lo hablaremos en el siguiente episodio, a qué editorial vas a mandar eso, porque no todas te van a aceptar todo. Efectivamente. De si tú no tienes claro quién es tu target, ¿cómo lo van a tener ellos claro? De verdad, o sea, es que al final las editoriales, repetimos otra vez, son empresas, lo que les interesa es vender y que haya mercado y tiene tanta gente que les envía cosas que como hay algo que no les encaja van a hacer, huecapo, no me interesa, a otra cosa. Y justo hablando de mercado, tenéis que tener muy en cuenta si el mercado está preparado para vuestra obra en este momento o no, antes de enviar vuestro manuscrito, porque a lo mejor estáis perdiendo una bala o a lo mejor os vais a llevar un rechazo, aunque sea con expectativas de futuro, como le pasó un poco a Esperanza, ¿no? Entonces, preguntaos, ¿por qué este libro ahora? ¿Hay un contexto cultural, social o de mercado que lo está haciendo relevante en este momento? ¿Hay cosas en las librerías similares que se estén vendiendo bien? ¿Qué hueco podría llegar a ocupar mi libro? ¿No? Por ejemplo, a mí que me está pasando ahora mismo. Ya os he dicho que mi historia es una distopía. Yo ahora estoy un poco en ese momento de, ¿me debería arriesgar a escribir la distopía y a presentarla porque se está volviendo a poner en auge? Todo y que sé que no voy a escribir la distopía como a mí me gustaría. Pues estoy ahí un poco de qué hago, ¿no? ¿Me arriesgo a la parte comercial porque creo que puede tener un poco más de cabida o realmente me espero y ya buscaré el nicho cuando toque, ¿no? Pues yo, por ejemplo, voy a optar por la segunda opción. Pero es eso, son cosas que os tenéis que replantear. Y lo mismo con las extensiones, tenéis que tener en cuenta el número de palabras aproximado. Si sois un autor de novel y le queréis presentar a una editorial un manuscrito de 3 libros, pues es muy difícil que os lo pueda llegar a pillar, ¿vale? O sea, mucha apuesta tiene que hacer y estará siempre justificado por una parte muy comercial como para poder llegar a hacer esa apuesta, ¿vale? Entonces, tened en cuenta también las palabras que estáis trabajando, porque no es lo mismo hacer un autoconclusivo de 200, de 400, de 600 páginas, es decir, no es lo mismo un autoconclusivo de 80.000 que de 100 que de 140.000 palabras. Como consejo personal, yo sé que al final cada uno tiene que decir qué es lo que va a hacer, pero si no tenéis una experiencia previa, como sea una autopublicación o haber publicado antes y tener ya un público en Wattpad o en AO3, no os aconsejaría que la primera interacción o esta aproximación a las editoriales sea con una saga o con una trilogía. Puede ser que os funcione porque apuesten por vosotros y crean que es una historia innovadora y que sí que tiene tirada. Sí, pero es verdad que os estáis echando un poquito de piedras al tejado, porque si no tenéis este background que os pueda ayudar para que la editorial os entienda como escritores, es mejor autoconclusivo porque es más fácil arriesgarse solo con un libro que no decir, vamos a ver qué tal va esa trilogía, porque no será la primera vez, como lectora, esto ya lo estoy diciendo, que empiezo una trilogía y nunca más publicaron el segundo y el tercer libro, porque no tuvo las ventas que la editorial se esperaba. Exacto. Y al final eso, más que repercutir a la editorial, te repercute a ti como autora. ¿Os estamos diciendo que no escribáis esa trilogía? No, para nada. O que no apostéis por ella, para nada. O sea, si vosotros queréis realmente y es lo que queréis hacer, hacedlo. Siempre tenéis que luchar por lo que vosotros queráis. Pero tenéis que tener en cuenta de que es posible que si tenéis un autoconclusivo, a lo mejor sea más fácil introduciros en el mercado editorial con eso antes que con una saga o con una trilogía. O si, por ejemplo, el mercado está saturado de autoconclusivos y se están volviendo las biologías o las trilogías, pues es el momento. Perdón. Exactamente. Al final es eso, tenéis que ver un poquito cómo está el tema del mercado. Y también lo que estaba diciendo antes Raquel de, bueno, pues yo tengo, quiero escribir una distopía. ¿Es verdad que están volviendo a la distopía? Sí. Al final esto son modas, las modas son cíclicas, todo vuelve. A lo mejor no es el momento, en algún momento van a volver también los ángeles y demonios, en algún momento van a volver también los vampiros, en algún momento van a volver las brujas. Ahora también está viendo un auge del Grindr, lo cual también a mí me paniquea porque la novela que quiero escribir tira muchísimo al Grindr.
pero no veo yo que lo vaya a acabar ahora como para enviarlo. Entonces, al final los tiempos son los que son, no pasa Sí, nada. por lo tanto, también cositas que podéis añadir en la extensión. ¿Sois ilustradores? ¿Queréis meter vuestras ilustraciones en el libro? Porque, por ejemplo, hay gente que escribe pero que también ilustra y lo quiere incluir, ¿no? Si hay apéndices, hay cosas especiales, si prevés un formato especial, pues a lo mejor tu libro es novela, pero aún así, me lo invento, tenéis pensado que, ejemplo, la novela de la Sociedad S, que a mí me encanta, que es El barco de Teseo, que se conoce más comúnmente, que es este libro interactivo que tiene todo márgenes y tiene un montón de archivos por en medio y tal, pues oye, a lo mejor queréis hacer una ida de olla así, lo tenéis que indicar, ¿vale? En plan, oye, que sepáis que esto va a necesitar todas estas impresiones aparte. Es decir, le tenéis que contar todo a la editorial, todo, todo, todo lo que tenéis pensado para ese libro. Y sobre todo, y muy importante, más que enviar el manuscrito completo, que ya lo hemos dicho antes, que hacer un envío a una editorial no es enviar el manuscrito y olvidarte, sino hay una propuesta, hay una presentación por tu parte, y hay que presentar el libro, no lo enviéis completo. O si lo enviáis, también enviad un archivo que ponga 2-3 primeros capítulos. Si luego quieren leer más, ya os lo pedirán, no os preocupéis. Exactamente. O capítulo 1 y plot twist final. Exacto, ¿vale? Las cosas como más representativas, sobre todo que estén en su mejor versión posible, es decir, aquí sí que la maquetación es muy importante porque es lo que van a leer de vosotros, tanto ortotipográficamente como visualmente, como de ritmo, como de estilo, lo que hemos comentado en los anteriores capítulos. Y luego ya la carta de presentación. Os hemos dicho todo lo que viene después de esta carta. ¿Por qué? Porque para hacer esta carta primero es mejor que hagáis todo lo anterior. Pero esto va a ser lo primero que se lea en las editoriales. Entonces, Rose confirm cómo hacemos una carta de presentación como de humana, como Dios manda. Mira, para empezar, algo positivo de todo lo que hemos dicho ahora, que ya tendríais que haber tenido preparado, es que eso sí que va a ser algo que podáis hacer de forma general para varias editoriales si queréis enviar a varias. Pero la parte mala es que la carta de presentación, por favor, tiene que ser personalizada siempre. Si hacéis algo genérico, se nota y además puede ser que también os juegue en contra, puede ser no, os va a jugar en contra. O sea, no, esto no es algo 100%. subjetivo, es objetivo, os va a jugar en contra. No os cuesta nada, de verdad, hacer una carta de presentación personalizada para las editoriales, porque si vosotros ya habéis hecho un research antes y sabéis hacia dónde lo vais a enviar, no vais a enviar a 100 editoriales, enviaréis a 5. Entonces, hacer 5 cartas de presentación. Además, dentro de esta carta de presentación tenemos que tener en cuenta diferentes partes que van a ser siempre las mismas y las que se van a editar. Vamos a dividirlo en 4 párrafos en este caso. El primer párrafo es el libro, que es lo más importante. Otra vez, título, género, extensión, si tiene un gancho, si hay dos, las frases más importantes que os pueden servir para vender el libro, para que luego la persona que se esté leyendo esto diga, vale, voy a mirarme la presentación que ha preparado esta persona. Párrafo 2. ¿Por qué esta editorial? Que por favor, por eso os decía que no tiene que ser genérica, sino que tiene que ser para cada una de ellas. Se me ha ido la palabra de lo que quería decir. Personalizada. Exactamente, gracias. Tiene que ser personalizada para cada una de las editoriales. Básicamente es decirle por qué habéis escogido esa editorial. Igual que en las entrevistas de trabajo que te dicen por qué quieres trabajar con nosotros, este es el momento de que digas la verdad, porque las entrevistas de trabajo muchas veces es tengo que pagar el alquiler. Aquí es porque ya habéis hecho esa investigación y entonces puedes decir por qué hay estos títulos en vuestro catálogo y creo que va a encajar mucho, porque me gusta cómo estés trabajando, porque crees que el trabajo que estás haciendo es afín con lo que ellos están haciendo, que se note que realmente habéis buscado y que queréis estar allí por algo en concreto, no simplemente porque, bueno, sois una editorial grande y me gustaría estar aquí. No, pues lele amorcito a él, ¿por qué quiero estar aquí? Tercer párrafo, iba a decir parágrafo, no. Tercer párrafo, porque tú, o sea, vendeos aquí. Básicamente es una mini biografía de vosotros mismos como autora, autore y enfocad en, para darle credibilidad a este proyecto, ¿no? Yo soy tal persona y he hecho esto y porque quiero enviarlo, porque creo que entro en este mercado, todas las cosas que os hemos ido explicando durante el capítulo. Y por último, Párrafo. el párrafo 4, cierre y disponibilidad. Porque sí, señores y señoras y señores, mínimo tenéis que tener el 80% de vuestra novela escrita. Si está acabada, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque disponibilidad. Porque si vuestra novela encaja dentro de lo que se está vendiendo ahora, le vas a decir, no, mira, es que esta es la idea y hasta dentro de 2 años no la voy a tener escrita. Bueno, y ya no solo eso, al final, si nunca habéis publicado nada, la editorial necesita saber que sois capaces de acabar una historia. O sea, ¿cuántos lectores hemos sufrido que no han acabado sagas?
Pues las editoriales les pasa igual, ¿vale? O sea, si van a hacer una apuesta por vosotros, que sea porque saben que ya la podéis llegar a acabar o porque ya habéis acabado algo previamente. Que vosotros podéis decirle, no, sí, lo voy a acabar. Ya lo vas a tener que demostrar en este caso sí o sí, porque no se pueden fiar. Pues sé que suena un poco feo, pero vuestra palabra no va a ser suficiente en este caso. Eso Efectivamente. funcionaría en un momento en el que estás escribiendo tu quinta novela y dices, sí, sí, bueno, tengo esta idea, a ver qué te parece, porque ya hay un trabajo previo. Así que, como veis, en realidad es muy poco, es una página, no os tiene que ocupar más, por favor. Por favor. Son 4 párrafos, que casi todo va a ser exactamente lo mismo, exceptuando el por qué esta editorial. Pensároslo muy bien. Y no todas las editoriales están hechas para vuestro libro, aunque sean aunque trabajen con el género que estéis vosotros buscando publicar, que también es algo muy importante. Esto ya lo hablaremos en el siguiente capítulo, el de la semana que viene. Totalmente. Y a mí me gustaría añadir que a mí personalmente, cuando, o sea, he hecho hiring, es decir, contratar personas durante muchos años, estoy muy de acuerdo con lo de la personalización, o sea, se nota muchísimo cuando he recibido cartas de, hola, inserte aquí entre paréntesis nombre, empresa. Estoy súper interesado porque he visto que hacéis cosas muy guays, guays al aire, ¿no? En plan, a mí me gustaba mucho cuando la gente firmaba una atentamente y una firmita o un detallito. En plan, es una chorrada, pero de repente ya es como que le has puesto un poquito más de mimo que no solo escribirme un Word y yo ya lo siento como que tiene un poco más ese peso, ¿no? De pues ese punto diferencial, pues que a lo mejor no todo el mundo tiene y las firmas pues no son tan difíciles de poner en un documento. Así que yo recomiendo mucho firmar, ¿vale? Y ahora ya, última parte, esa pregunta de, vale, ya tengo todo esto montado, chicas, y ahora cómo narices lo envío a los Ya, sitios. ya he llorado sangre y tengo todo montado. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Bueno, hay dos opciones y de hecho en el siguiente capítulo hablaremos de dónde lo podéis enviar, ¿vale? Pero ahora mismo el cómo lo podéis enviar, hay dos opciones que luego impactarán en dónde lo enviéis. Las dos, para los que estáis viendo la diapositiva, ya os habéis dado cuenta, en el medio, ¿vale? Tenemos agente de la izquierda por tu cuenta a la derecha, que son un poco las dos opciones que tienes, y en el medio convergen en investigación. Para las dos vais a necesitar investigar, vais a necesitar meter tiempo en lo que estáis haciendo. Vamos a empezar por agente literario. Para el que no sepa lo que es un agente literario, aunque ya salió alguna vez en el podcast, es esa agencia que te representa, que ya tiene unos contactos, ya tiene unos editores y que va a negociar los contratos por ti. Va a vender tu obra por ti. Podríamos No, decir que es tu manager. Si fueras una cantante o un actor, tu manager, pues es el agente literario en este caso. de hecho, yo diría que manager es literalmente la traducción de agente. Pero ahora ¿Verdad? mismo yo ¿Ahora que lo diría que dices? Sí, sí. ahora mismo tenemos tantas palabras en inglés ya metidas por tener que a veces me cuesta un poco. Pero eso es vuestro manager literario, ¿vale? Entonces, no es el que lo va a vender a los lectores, es el que lo va a vender a las editoriales y es el que va a hacer la negociación con vosotros. ¿Qué pasa? Que si sois noveles vais a tener que investigar muy bien qué agencia literaria encaja con vuestro perfil, os vais a tener que presentar a la agencia literaria, vais a tener que cerrar un contrato con la agencia literaria. Pensad que la agencia literaria se va a llevar una comisión por cada venta que haga de vuestras novelas, entonces eso también lo tenéis que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, creo que siendo autor novel, que seguramente los contratos que vayas a negociar vayan a ser bajos, si encima tienes que pagar un agente literario, yo personalmente soy de las que prefiere moverse al principio por mi cuenta y luego, oye, si no cae la breva, pues a lo mejor ya me lo pienso, ¿no? Pero no me tiraría de primeras un agente literario. Y luego tienes por tu cuenta, que de nuevo tienes que hacer mucha investigación. ¿Por qué? Porque tú no tienes contactos, tú no conoces a los editores, tú no conoces todas las editoriales, tú no te venías por el mercado, por lo tanto, todo ese trabajo que te haría el agente literario, te toca hacerlo a ti. Entonces, ya os digo, en las dos ocasiones vais a tener que hacer mucha investigación. Y en la parte de cómo lo envías por tu cuenta, como tú no tienes esos contactos, vas a tener que estar muy pendiente de varias cosas. Uno, de escoger correctamente la editorial. Dos, cómo recibe información esa editorial. Abren plazos de manuscritos, tienen correos para conectar directamente con las editoras, van a eventos, van a pitch y allí cogen a gente. Vais a tener que hacer mucha investigación conforme a cómo narices hago que llegue mi manuscrito a estas personas. Sobre ¿Vale? todo porque hay editoriales que tienen los plazos abiertos durante una horquilla de tiempo y si no está dentro de esa horquilla de tiempo que ya os van a informar ellos, ya sea por redes sociales o por su propia web, no aceptan manuscritos. Entonces vais a enviar vuestro manuscrito o vuestra propuesta editorial a un correo que jamás van a abrir. Exacto. Así que esto es un poquito el capítulo de hoy. ¿Ha sido Hemos dado densito? muy bien. Os hemos puesto una diapositiva monísima donde salen estas chicas tan maravillosas. ¿Cómo me ha crecido el pelo, eh? O sea, A mí también, aunque no lo parezca. no, se ve, se ve. Vale, entonces, si os ha gustado el capítulo, recordad seguirnos tanto en Spotify como en YouTube, como en nuestras redes sociales. Somos Raquel y Rosa y hasta aquí el capítulo de hoy, que estamos ya cerrando temporada. Increíble. Y pues data, si os habéis agobiado no pasa Te nada, lo quiero. podéis volver a escribir. ¿Lo podéis volver a escribir? No, lo podéis volver a ver. Joder.
Es que me he puesto nerviosa, chicas. Sí. Muy bien, así que ya sabéis, sabemos que es denso, pero os hemos hecho una puñetera PPT. O sea, por favor, entrad en el capítulo y dad pausa cuando tengáis dudas. Y si no, nos podéis dejar en comentarios cualquier preguntita, que ya sabéis que respondemos a todos vuestros comentarios en Spotify, YouTube o por nuestras redes sociales, lo que Que queráis. nos hace mucha ilusión también. Sí, nos encanta que nos escribáis. Así que nada, nos vemos la siguiente semana. Bye bye. ¡Chao!